Durante 7 años mi nuera me prohibió visitar a mis nietos. «Eres demasiado pobre, no encajas en la familia», me dijo. Cuando mi esposo falleció y el abogado leyó el valor de mi herencia, ella apareció en mi puerta. «Traje a los niños para que vivan contigo». Yo simplemente respondí que «me alegra tenerte aquí». Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Durante 7 años viví como una fantasma en la vida de mis propios nietos. 7 años completos en los que Sandra, mi nuera, me mantuvo alejada de Emma y Lucas con una crueldad tan sutil que ni mi propio hijo David parecía darse cuenta de lo que estaba pasando. Todo comenzó cuando Emma tenía apenas 1 año. Yo había ido a visitarla, como cualquier abuela haría, llevando un vestido que había tejido yo misma durante noches enteras. Era amarillo con pequeñas flores bordadas, algo simple pero hecho con amor. Sandra lo recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Oh, Alicia, qué particular», había dicho, sosteniendo el vestido como si fuera algo contaminado. «¿Sabes? Estamos tratando de que Emma se acostumbre solo a ropa de cierta calidad. Su pediatra dice que la piel de los bebés es muy sensible». Esa fue la primera de muchas mentiras disfrazadas de preocupación maternal. Al principio, las excusas eran pequeñas. Emma estaba enferma cuando yo planeaba visitarla. Lucas tenía una cita médica justo cuando yo llegaba. Los horarios de siesta habían cambiado. Siempre había algo. Pero Sandra tenía una manera de decirlo que me hacía sentir como si yo fuera la que estaba siendo irrazonable por querer ver a mis nietos. «No es que no queramos que los veas, Alicia», me decía con esa voz suave que utilizaba para sonar comprensiva. «Es solo que están en una etapa muy delicada de desarrollo. Necesitan rutina, consistencia. ¿Tú entiendes? ¿Entender? Entender que mi presencia era vista como una interrupción en la vida perfecta que ella estaba construyendo para sus hijos». La humillación más grande llegó cuando Emma cumplió 4 años. Sandra había organizado una fiesta en uno de esos salones elegantes del centro de la ciudad. Yo había comprado un vestido nuevo. Había ahorrado durante meses para el regalo perfecto, una muñeca artesanal que había encontrado en una tienda de antigüedades. Era preciosa, con cabello rizado y un vestido de encaje, exactamente como Emma. Llegué al salón y Sandra me recibió en la entrada con esa sonrisa falsa que ya conocía muy bien. «Alicia, qué sorpresa verte aquí». «Sandra, es el cumpleaños de mi nieta. Por supuesto que estaría aquí». Ella intercambió una mirada con David, quien había aparecido detrás de ella con cara incómoda. «Bueno, es que hubo un pequeño cambio de planes. Decidimos hacer solo una celebración íntima, familiar». Miré alrededor. Había al menos 30 niños corriendo por el salón, padres charlando con copas de champán, globos y decoraciones elaboradas por todas partes. «Esto parece bastante grande para ser íntimo», dije, sintiendo cómo la sangre se me subía al rostro. Sandra suspiró como si fuera ella la víctima en esta situación. «Mira, Alicia, no quiero sonar cruel, pero, bueno, mira a tu alrededor. Estas son las familias del colegio de Emma, nuestros amigos del country club. Es importante que ella se sienta cómoda en estos ambientes. Y tú, bueno, tú no te sentirías cómoda aquí». Las palabras me golpearon como una bofetada. «No me sentirías cómoda». Lo que realmente quería decir era que yo no encajaba, que mi vestido del año pasado, mis zapatos sin marca, mi cabello sin teñir y mi piel sin los tratamientos caros que ella se hacía no pertenecían a su mundo perfecto. «Soy la abuela de Emma», logré decir, aunque la voz me temblaba. «Por supuesto que sí», dijo Sandra rápidamente. «Y es por eso que organizaremos algo especial solo para ti. Una pequeña celebración en casa, más íntima, más apropiada. A Emma le encantará tener 2 fiestas». Pero esa segunda celebración nunca llegó. Cada vez que preguntaba, Sandra tenía una nueva excusa. Emma había pescado un resfriado después de la fiesta grande. Lucas había tenido pesadillas y necesitaba tranquilidad. Estaban demasiado cansados. David, mi propio hijo, se quedaba callado durante estas conversaciones. Cuando intenté hablar con él en privado, solo me decía que Sandra sabía lo que era mejor para los niños, que ella tenía experiencia con estas cosas, que yo debía ser más comprensiva.
Los años pasaron y yo me convertí en una espectadora de la vida de mis nietos, a través de las pocas fotos que David me enviaba por mensaje. Emma aprendiendo a montar bicicleta. Lucas en su primer día de escuela. Vacaciones familiares en lugares que yo nunca podría permitirme. Graduaciones, obras de teatro escolares, competencias deportivas. Todo sucediendo sin mí. En Navidad recibía una foto de ellos abriendo los regalos que yo había enviado por correo. Nunca supe si realmente los recibían o si Sandra los escondía. En sus cumpleaños enviaba tarjetas que parecían desaparecer en un vacío negro. Mis llamadas telefónicas se volvieron más espaciadas cuando era obvio que Sandra siempre tenía una razón por la cual los niños no podían hablar conmigo. Están ocupados con tareas, o salieron con amigos, o mi favorita. Están aprendiendo a ser independientes y no pueden depender tanto de los adultos para entretenimiento. La peor parte no era ni siquiera la exclusión. Era la manera en que Sandra había logrado hacer que yo misma dudara de mi derecho a estar en la vida de mis nietos. Sus comentarios constantes sobre mi apariencia, mi casa, mi manera de vivir, habían sembrado una semilla de inseguridad tan profunda que a veces me preguntaba si ella tenía razón. Si tal vez era mejor para Emma y Lucas no tener una abuela pobre, sin educación universitaria, que vivía en una casa pequeña en el lado menos próspero de la ciudad. Robert, mi esposo, me consolaba como podía. Son nuestros nietos, Alicia. Esa mujer no puede cambiar eso. Pero Sandra sí había cambiado eso. Había logrado que Emma y Lucas crecieran sin conocerme realmente. Para ellos, yo era solo una figura distante que aparecía en conversaciones incómodas, alguien de quien su madre hablaba con lástima disfrazada de preocupación. La abuela Alicia no se siente bien últimamente, les decía Sandra cuando ellos preguntaban por qué no me veían. Es mejor darle su espacio. Nunca estuve enferma, solo estaba rota. Robert murió un martes lluvioso de octubre, después de 40 años de matrimonio y una lucha silenciosa contra el cáncer que él había insistido en mantener en privado. No quiero que me vean como un hombre débil. Me había dicho durante esos últimos meses, mientras yo lo cuidaba sin que David o Sandra supieran la gravedad de su condición. El funeral fue pequeño, como Robert habría querido, pero incluso en esos momentos más oscuros de mi vida, Sandra encontró la manera de recordarme mi lugar en su jerarquía familiar. Llegó al funeral vestida completamente de negro, con un atuendo que probablemente costaba más que mi renta de 3 meses. Llevaba a Emma y Lucas tomados de la mano, y por un momento mi corazón se detuvo al verlos. Emma ahora tenía 8 años, alta y delgada como su madre, con el cabello rubio recogido en una cola de caballo perfecta. Lucas, de 5 años, se veía exactamente como David cuando era pequeño, con esos ojos verdes que eran un sello familiar. «Mis condolencias, Alicia», me dijo Sandra, ofreciéndome un abrazo que duró exactamente el tiempo necesario para que pareciera apropiado ante los otros asistentes. Robert era un buen hombre. Era. Como si él hubiera sido solo eso para ella, una figura distante en la vida de David. Me arrodillé frente a Emma y Lucas, mis manos temblando mientras les acariciaba las mejillas. Emma me sonrió tímidamente, pero pude ver la confusión en sus ojos. Lucas se escondió detrás de las piernas de Sandra. «Hola, mis amores», les susurré. «¿Se acuerdan de la abuela Alicia?» Emma asintió, pero Lucas solo me miró con esa manera cautelosa que tienen los niños cuando no están seguros de si deben confiar en alguien. «Mamá dice que el abuelo Robert se fue al cielo», dijo Emma con esa seriedad que solo los niños pueden tener. «Sí, mi amor, se fue al cielo, pero nos está cuidando desde allá». Sandra se aclaró la garganta. «Niños, vayan a saludar al tío Michael. Está allá junto a las flores». Y así, en 30 segundos, mi encuentro con mis nietos había terminado. El resto del funeral, Sandra se aseguró de mantenerlos ocupados, lejos de mí, como si mi dolor fuera contagioso. Después del entierro, la mayoría de la gente se fue rápidamente. Era un día frío y húmedo, y no había mucha gente que realmente conociera a Robert lo suficiente como para quedarse y compartir historias. Pero Sandra se quedó, junto con David y los niños, y eso me sorprendió. «Alicia»,
me dijo, acercándose mientras yo terminaba de agradecer al director de la funeraria. David y yo estábamos hablando. No deberías estar sola esta noche. ¿Por qué no vienes a cenar a casa? La invitación me tomó completamente por sorpresa. En 7 años, Sandra nunca me había invitado a su casa, ni una sola vez. Eso es muy amable de tu parte, Sandra, pero... Insisto, me interrumpió, pero había algo en su tono que no pude identificar. Es lo que Robert habría querido. David se acercó, poniendo una mano en mi hombro. Mamá, Sandra tiene razón. No deberías estar sola hoy. Acepté, aunque algo en mi estómago me decía que había una razón oculta para esta repentina muestra de solidaridad familiar. Esa tarde, mientras nos preparábamos para irnos del cementerio, el abogado de Robert, el señor Harrison, se acercó a mí discretamente. «Señora Morales», me dijo en voz baja, «lamento mucho su pérdida. Robert era un cliente muy especial para mí». «Gracias, señor Harrison. Necesito programar una cita con usted lo antes posible. Hay asuntos del testamento que debemos discutir». Noté que Sandra, quien había estado ayudando a Lucas a ponerse el abrigo, de repente prestó mucha atención a nuestra conversación. «¿Hay algo urgente?», pregunté. El señor Harrison miró alrededor y bajó aún más la voz. «Digamos que Robert fue muy previsor. Hay algunas sorpresas que necesitamos revisar juntas». Sandra se acercó como si hubiera sido invitada a la conversación. ¿Sorpresas? ¿Qué tipo de sorpresas? El señor Harrison la miró con esa cortesía profesional que los abogados usan cuando alguien está haciendo preguntas que no les corresponden. «Señora, estos son asuntos confidenciales entre la señora Morales y yo». «Por supuesto», dijo Sandra rápidamente, pero pude ver el brillo de curiosidad en sus ojos. «Solo me preocupo por Alicia. Queremos asegurarnos de que esté bien cuidada». Esa noche, en casa de Sandra y David, traté de disfrutar de la primera cena familiar que había tenido en años. Sandra había preparado pollo asado con verduras y había puesto la mesa con su mejor vajilla. Emma y Lucas estaban más relajados en su propia casa, y pude tener algunas conversaciones reales con ellos por primera vez en mucho tiempo. Emma me contó sobre su clase de piano y sus libros favoritos. Lucas me mostró sus carros de juguete y me hizo reír con sus imitaciones de diferentes animales. Por un momento, casi pude fingir que éramos una familia normal, que los últimos 7 años no habían pasado. Pero Sandra estaba actuando de manera extraña. Seguía preguntándome sobre mis planes, sobre cómo me las arreglaría sola, sobre si necesitaba ayuda con asuntos financieros. Al principio pensé que era genuina preocupación, pero sus preguntas se volvieron más específicas. «Robert manejaba todas las finanzas, ¿verdad?», me preguntó mientras servía el postre. «Debe ser abrumador pensar en todas esas responsabilidades ahora». «Robert y yo hablábamos de todo», le respondí cuidadosamente. «Claro, claro. Solo digo que si necesitas ayuda navegando cosas como seguros o pensiones o cualquier cosa así, David tiene experiencia con esas cosas». David asintió. «Mamá, si hay algo complicado, puedo ayudarte a revisarlo». «Se los agradezco», dije, «pero el señor Harrison va a encargarse de todo». Vi algo pasar por el rostro de Sandra cuando mencioné al abogado otra vez. Una expresión que no pude descifrar completamente, pero que me hizo sentir incómoda. Esa noche, cuando regresé a casa, me senté en la cocina donde Robert y yo habíamos desayunado juntos durante 40 años y lloré. Lloré por mi esposo, por los años perdidos con mis nietos, por la manera en que Sandra había convertido algo tan simple como ser abuela en algo complicado y doloroso. Pero también lloré porque, por primera vez en años, había tenido esperanza. Durante esa cena, había visto la posibilidad de una relación real con Emma y Lucas, y tenía el terrible presentimiento de que, fuera lo que fuera que el señor Harrison tenía que decirme, iba a cambiar todo. La reunión con el señor Harrison cambió mi vida en una hora. Robert, el hombre que había vivido modestamente a mi lado durante 4 décadas, había sido mucho más astuto de lo que yo jamás imaginé. Había invertido cada centavo extra que ganaba,
Había comprado propiedades pequeñas en zonas que después se volvieron valiosas. Había guardado acciones de compañías que ahora valían fortunas. Al momento de su muerte, nuestro patrimonio ascendía a casi $2 millones. Su esposo me pidió específicamente que no le dijera nada de esto mientras él viviera. Me explicó el señor Harrison mientras yo miraba los documentos con incredulidad. Dijo que no quería que se preocupara por el dinero, que quería que fuera una sorpresa agradable para cuando usted lo necesitara más. Salí de esa oficina sintiendo como si estuviera caminando en un sueño. $2 millones. Yo, que había pasado los últimos 7 años sintiéndome menos que nada por no tener dinero suficiente para encajar en el mundo de Sandra, ahora tenía más dinero del que ella probablemente había visto en su vida. No le dije nada a David esa noche cuando me llamó para ver cómo había ido la reunión. Solo le dije que había algunos papeles que firmar y que todo estaba en orden. Algo me decía que debía mantener esta información en privado por un tiempo. No tuve que esperar mucho para entender por qué. 3 días después, Sandra apareció en mi puerta con Emma y Lucas. Cada uno tenía una maleta pequeña y Sandra cargaba 2 bolsas más grandes. «Alicia», me dijo con esa sonrisa brillante que ahora reconocía como su sonrisa de «quiero algo de ti». «Espero que no te importe la sorpresa». Miré a los niños, que estaban parados detrás de ella con expresiones confundidas, y luego las maletas. «¿Qué está pasando, Sandra?» «Bueno», dijo, empujando suavemente a los niños hacia adelante. «David y yo hemos estado hablando y pensamos que sería maravilloso si Emma y Lucas pudieran quedarse contigo por un tiempo, ¿sabes? Para hacerte compañía durante este periodo difícil». Por un momento no pude hablar. Durante 7 años, esta mujer me había dicho que yo no era apropiada para estar cerca de sus hijos, y ahora quería que se quedaran conmigo. «No entiendo», logré decir. Sandra suspiró como si fuera ella la que estaba haciendo un gran sacrificio. «David está pasando por un momento muy estresante en el trabajo. Hay posibilidades de que lo transfieran, y con todo el caos, pensamos que sería mejor para los niños tener un poco de estabilidad. Y tú, bueno, ahora tienes toda esa tranquilidad financiera, ¿verdad? Será perfecto». Ahí estaba. Había encontrado la manera de mencionar mi situación financiera sin preguntarme directamente sobre el testamento. Emma se acercó y me abrazó las piernas. «Abuela Alicia, ¿podemos quedarnos contigo?» Mi corazón se derritió. No importaba cuáles fueran las verdaderas intenciones de Sandra, Emma y Lucas estaban aquí, querían quedarse conmigo, y yo había soñado con este momento durante años. «Por supuesto que pueden quedarse», dije, acariciando el cabello de Emma. Sandra prácticamente brilló. «Maravilloso. Sabía que entenderías lo importante que es mantener a la familia unida». Durante las siguientes semanas, tuve a mis nietos viviendo conmigo por primera vez en sus vidas. Emma dormía en el cuarto de huéspedes que yo había estado manteniendo listo para visitas que nunca llegaban. Lucas se quedaba en un colchón inflable en mi habitación porque le daba miedo dormir solo en un lugar nuevo. Fueron las semanas más felices que había tenido en años. Emma me ayudaba a cocinar, compartiendo historias sobre la escuela y sus amigas. Lucas me seguía por toda la casa, haciéndome 1000 preguntas sobre todo lo que veía. Por primera vez sentí como si fuera realmente su abuela. Pero Sandra no se había desaparecido. De hecho, ahora venía a visitarme más que nunca. Al principio era cada 2 días, luego todos los días. Siempre tenía una excusa: traer ropa limpia para los niños, recoger algo que habían olvidado, asegurarse de que yo estuviera manejando bien el cuidado de ellos. «No quiero que te sientas abrumada, Alicia», me decía, aunque yo nunca había expresado sentirme abrumada. Cuidar niños a tu edad debe ser agotador. Pero yo no estaba agotada. Estaba energizada de una manera que no había sentido en años. Lo que realmente estaba haciendo Sandra era evaluando mi casa, mis rutinas, mi situación, y gradualmente empezó a hacer sugerencias. «Esta casa es linda, Alicia, pero un poco pequeña para 3 personas, ¿no crees? Los niños necesitan espacio para jugar. ¿Has pensado en hacer algunas renovaciones?» Emma mencionó que no tienes cable. Los niños están acostumbrados a ciertos programas educativos.
Cada sugerencia venía acompañada de esa sonrisa comprensiva y un tono que hacía que yo sintiera como si mis limitaciones fueran obstáculos para el bienestar de mis nietos. Un día llegó con folletos de colegios privados. «Sé que Emma y Lucas están bien en sus escuelas actuales», me dijo, extendiendo los folletos sobre mi mesa de cocina. «Pero ya que van a estar aquí por un tiempo, pensé que podrías considerar algunas opciones más, apropiadas para su nivel». «¿Qué tiene de malo su escuela actual?», pregunté. «Oh, nada malo», dijo rápidamente. «Es solo que, bueno, ahora que tienes los recursos, podrías darles oportunidades que David y yo no podemos permitirnos». Ahí estaba otra vez, la referencia sutil a mi nueva situación financiera. «Sandra», le dije cuidadosamente, «¿cómo sabes que tengo recursos?». Ella se rió como si fuera una pregunta tonta. «Alicia, por favor. Robert trabajó durante 40 años. David mencionó que el señor Harrison dijo que había algunas sorpresas. No tienes que ser misteriosa al respecto. Todos sabemos que Robert era muy responsable con el dinero». Mentí. Le dije que había suficiente para vivir cómodamente, pero nada extraordinario. Pero pude ver en sus ojos que no me creía. Las visitas se volvieron más frecuentes y las sugerencias más específicas. Necesitaba un auto más nuevo, más seguro para los niños. La casa necesitaba un sistema de seguridad mejor. Los niños necesitaban ropa nueva, juguetes educativos, clases extracurriculares. «No es por presionarte, Alicia», me decía siempre. «Es solo que quiero lo mejor para Emma y Lucas, y sé que tú también». Por supuesto que quería lo mejor para ellos, pero empezaba a darme cuenta de que Sandra estaba jugando el mismo juego de siempre, solo que ahora desde una posición diferente. Antes me había hecho sentir inadecuada por ser pobre. Ahora estaba tratando de hacerme sentir inadecuada por no gastar mi dinero en las cosas que ella consideraba importantes. La diferencia era que ahora yo tenía algo que ella quería, y por primera vez en 7 años, eso me daba poder. Una tarde, mientras Emma hacía su tarea en la mesa de la cocina y Lucas jugaba con bloques en la sala, Sandra llegó con una carpeta llena de papeles. «Alicia, necesitamos hablar sobre algo importante», me dijo, su tono más serio de lo usual. Abrió la carpeta y me mostró documentos legales, papeles de custodia. «David y yo hemos estado hablando con un abogado», me dijo. «Dado que los niños van a estar aquí por un tiempo extendido, pensamos que sería mejor formalizar el arreglo, solo por protección legal, ¿entiendes?». Leí los papeles. Básicamente, me estarían dando custodia temporal de Emma y Lucas, con ellos manteniendo todos los derechos parentales, pero delegándome todas las responsabilidades. «¿Por qué necesitan hacer esto oficial?», pregunté. Sandra se inclinó hacia adelante, tomando mis manos en las suyas. «Alicia, sé que esto puede sonar extraño, pero David está considerando tomar ese trabajo en otro estado. Si eso pasa, los niños necesitarán estabilidad, necesitarán quedarse aquí, terminar el año escolar, mantener sus rutinas, y tú serás perfecta para eso». «¿Se van a mudar?». «Posiblemente. Es una gran oportunidad para David. Y honestly, después de todo lo que has hecho por los niños estas últimas semanas, no podríamos imaginar a nadie mejor para cuidarlos». Miré hacia la sala donde Lucas estaba construyendo una torre con sus bloques, cantando una cancioncita que yo le había enseñado. Miré a Emma, concentrada en su tarea de matemáticas, ocasionalmente preguntándome cómo resolver un problema. Por primera vez en 7 años, era parte de sus vidas. Era su abuela de verdad. Firmé los papeles. Tener a Emma y Lucas viviendo conmigo fue como redescubrir una parte de mí misma que había estado dormida durante años. Cada mañana me despertaba con propósito. Preparaba desayunos nutritivos, ayudaba con tareas, leía cuentos antes de dormir. Por primera vez en mucho tiempo, mi casa se sentía como un hogar real. Emma resultó ser una niña increíblemente inteligente y sensible. Me ayudaba con todo sin que se lo pidiera, y por las noches, cuando Lucas ya estaba dormido, nos sentábamos en el sofá y ella me contaba cosas que nunca le había dicho a nadie. «Abuela Alicia», me dijo una noche mientras le cepillaba el cabello, «¿por qué mamá siempre decía que estabas enferma?». Se me paró el corazón. «¿Qué quieres decir, mi amor?».
Cuando le preguntaba por qué no te veíamos, siempre decía que estabas enferma y que era mejor dejarte descansar. Pero tú no pareces enferma. Tuve que tomar un momento para controlar mi voz antes de responder. No, mi amor, no he estado enferma. Solo. A veces los adultos cometen errores cuando tratan de proteger a los niños. Emma asintió como si entendiera más de lo que debería una niña de 8 años. Lucas era pura energía y curiosidad. Me seguía por toda la casa, haciendo preguntas constantes sobre todo lo que veía. ¿Por qué las plantas necesitaban agua? ¿Cómo funcionaba la televisión? ¿Por qué el cielo era azul? Sus preguntas infinitas me llenaban de alegría en lugar de agotarme. Pero mientras disfrutaba cada momento con mis nietos, también empecé a notar patrones en el comportamiento de Sandra que me hicieron entender que esto era más que una solución temporal conveniente. Sus visitas diarias se volvieron más largas y más invasivas. Ya no solo venía a revisar a los niños, empezó a quedarse para el almuerzo, luego para la cena. A veces llegaba por la mañana y se quedaba hasta que los niños se iban a dormir. Y siempre, siempre encontraba maneras de mencionar dinero. Alicia, los niños necesitan ropa nueva para el invierno. Sé que puede ser caro, pero con tu situación mejorada. Emma mencionó que quiere tomar clases de danza. Hay una academia muy buena aquí cerca, un poco cara, pero vale la pena la inversión. Lucas necesita revisión dental. El ortodoncista que recomendó su dentista es excelente, aunque no acepta seguro básico. Cada sugerencia venía con esa implicación de que yo ahora tenía la obligación y los recursos para darles lo mejor a los niños. Pero lo que realmente me alarmó fue cuando empezó a involucrar a David en estas conversaciones sobre dinero. Una tarde, David llegó con Sandra para una de sus visitas de rutina. Los niños estaban jugando afuera en el pequeño jardín trasero, y Sandra y David se sentaron conmigo en la cocina. «Mamá», me dijo David, y algo en su tono me puso alerta. «Sandra y yo hemos estado hablando sobre el futuro de los niños». «¿Qué quieres decir?». Sandra se inclinó hacia adelante con esa sonrisa que ahora asociaba con problemas. «Alicia, hemos visto lo maravilloso que has sido con Emma y Lucas. Realmente has florecido como abuela». «Pero», continuó David, «queremos asegurarnos de que tengas todo lo que necesitas para darles el mejor cuidado posible». Esperé en silencio, sabiendo que venía algo más. «La cosa es», dijo Sandra, «que con la herencia de Robert tienes la oportunidad de realmente transformar las vidas de estos niños. Educación privada, actividades extracurriculares, tal vez incluso un fondo universitario. Estas son cosas que David y yo simplemente no podemos permitirnos en este momento», agregó David, «especialmente si tengo que tomar el trabajo en Phoenix». Ahí estaba, Phoenix. La mudanza que había sido posible ahora se estaba volviendo más concreta. «¿Ya decidieron mudarse?», pregunté. David y Sandra intercambiaron una mirada. «Bueno», dijo David, «la oferta es muy buena. Y honestly, sabiendo que los niños estarían bien cuidados aquí, sería más fácil tomar esa decisión». Sandra asintió vigorosamente. «Los niños te adoran, Alicia, y tú claramente los adoras a ellos. Sería perfecto para todos». «¿Perfecto para quién exactamente?», no pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Para los niños, por supuesto», dijo Sandra rápidamente. «Tendrían estabilidad, continuidad en su educación y tú, generosidad. Les aseguraría oportunidades que de otra manera no tendrían. Y ustedes tendrían libertad para hacer lo que quieran sin la responsabilidad de criarlos», dije. David se veía incómodo. «Mamá, no es así. Es solo que han encontrado la manera perfecta de deshacerse de las responsabilidades mientras mantienen el control». Lo interrumpí. Sandra se enderezó, su máscara de dulzura deslizándose por un momento. «Alicia, creo que estás malinterpretando». «No estoy malinterpretando nada, Sandra. Durante 7 años me dijiste que no era lo suficientemente buena para mis nietos. Ahora que tienen mi dinero, de repente soy la abuela perfecta». El silencio que siguió fue tenso.
Sandra se recompuso rápidamente, pero pude ver el cálculo en sus ojos. «Mira», dijo finalmente, «entiendo que esto pueda parecer súbito, pero las circunstancias han cambiado. Tú has cambiado. Tu situación ha cambiado. Mi situación financiera ha cambiado», la corregí. «Yo siempre he sido la misma persona». Después de que se fueron esa noche, me senté en mi cocina, mirando los dibujos que Emma había pegado en el refrigerador y los carros de juguete que Lucas había dejado esparcidos por el suelo. Por primera vez en semanas, realmente analicé lo que estaba pasando. Sandra nunca había querido que sus hijos estuvieran conmigo. Lo que quería era acceso a mi dinero a través de ellos. Los niños se habían convertido en su vehículo para controlar mi nueva riqueza. Pero había algo que Sandra no sabía. Había algo que ni siquiera David sabía. Durante las últimas semanas, mientras cuidaba a Emma y Lucas, había estado documentando todo. Cada conversación sobre dinero, cada sugerencia de inversión en los niños, cada comentario que revelaba las verdaderas motivaciones de Sandra. Y había algo más que estaba haciendo en silencio. Estaba construyendo una relación real con mis nietos. Una relación basada en amor genuino, no en obligación o manipulación. Emma y Lucas ahora me conocían de verdad. Sabían que yo los amaba incondicionalmente, no por lo que podían darme o conseguirme, sino simplemente porque eran mis nietos. Esa noche llamé al señor Harrison. «Señor Harrison», le dije, «necesito hablar con usted sobre algunas modificaciones a mi testamento. Y también necesito consejos sobre derechos de custodia». «¿Hay algún problema, señora Morales?» «No exactamente un problema», respondí, mirando hacia las escaleras donde mis nietos dormían pacíficamente. «Pero creo que es hora de que tome algunas precauciones». Durante los días siguientes, Sandra aumentó la presión. Sus visitas se volvieron más demandantes, sus sugerencias más caras, sus expectativas más claras. «Alicia», me dijo una tarde, «he encontrado la casa perfecta para ti y los niños. Tiene 4 habitaciones, está en el mejor distrito escolar y tiene una piscina. Sé que es una inversión grande, pero piensa en cuánto disfrutarían Emma y Lucas. Mi casa está bien, Sandra». «Pero Alicia», insistió, «con los recursos que tienes ahora, ¿por qué limitarte? Los niños merecen lo mejor». «Los niños merecen amor, estabilidad y seguridad», respondí. «No necesariamente la casa más cara». Vi frustración pasar por su rostro antes de que pudiera ocultarla. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté en mi escritorio y terminé de escribir una carta que había estado redactando mentalmente durante semanas. Era hora de que Sandra conociera mis verdaderas intenciones. La confrontación llegó en una tarde de noviembre, cuando las hojas doradas caían suavemente fuera de mi ventana y Emma estaba en la escuela, Lucas tomando su siesta. Sandra había llegado más temprano de lo usual y había algo diferente en su comportamiento. Más directa, menos máscaras. «Alicia», me dijo, sentándose en mi sofá como si fuera suyo, «necesitamos hablar seriamente sobre el futuro». «Te escucho». Sacó una carpeta de su bolso, la misma eficiencia calculada que había visto tantas veces antes. «David y yo hemos tomado la decisión final sobre Phoenix. Nos vamos el próximo mes». Sentí un nudo en el estómago, pero mantuve mi expresión neutral. «Entiendo. Los niños se quedarán contigo permanentemente, por supuesto. Hemos hablado con nuestro abogado y podemos hacer los arreglos legales necesarios». Pausó, mirándome directamente. «Pero necesitamos asegurarnos de que estás financieramente preparada para esto». «Ay, ¿qué quieres decir exactamente?» Sandra abrió la carpeta y extendió varios papeles sobre mi mesa de café. Presupuestos detallados, listas de gastos, proyecciones financieras. Emma y Lucas van a necesitar educación privada. He investigado las mejores escuelas del área. También necesitarán actividades extracurriculares, clases de música, deportes, campamentos de verano. Su dedo se deslizó por las columnas de números. Estamos hablando de aproximadamente $8,000 mensuales para darles el nivel de vida que merecen. $8,000 mensuales. Miré los números, sintiendo una mezcla de incredulidad y rabia. «Sandra», dije cuidadosamente,
Estos números parecen inflados. Ella se enderezó, su sonrisa dulce desapareciendo por completo. Alicia, si vas a ser la tutora legal de mis hijos, necesitas entender que esto viene con responsabilidades. No podemos permitir que tengan una vida inferior a la que David y yo les habríamos dado. ¿La vida que ustedes les habrían dado? No pude evitar que mi voz subiera un poco. ¿Te refieres a la vida donde me mantuvieron alejada de ellos durante 7 años porque no era lo suficientemente buena para su círculo social? Sandra suspiró como si fuera yo la que estaba siendo irrazonable. Alicia, eso es agua bajo el puente. Las circunstancias eran diferentes entonces. Las circunstancias eran que yo era pobre entonces. Exactamente, dijo, como si hubiera probado su punto. Y ahora no lo eres. Ahora puedes darles todo lo que necesitan. Me levanté del sofá, caminando hacia la ventana donde podía ver a Lucas durmiendo pacíficamente en su pequeña cama. ¿Y qué pasa si digo que no? El silencio que siguió fue eléctrico. Cuando me di vuelta, Sandra me estaba mirando con una expresión que nunca había visto antes, fría, calculadora, despiadada. Bueno, dijo lentamente, eso sería muy desafortunado para todos. ¿Es una amenaza, Sandra? Por supuesto que no. Su sonrisa regresó, pero ahora era peligrosa. Solo estoy señalando que si sientes que no puedes proveer adecuadamente para Emma y Lucas, tal vez necesitemos reconsiderar toda esta situación. El mensaje era claro. O pagaba lo que ella pedía, o me quitarían a los niños. ¿Sabes qué, Sandra? Dije, regresando a mi asiento pero manteniéndome derecha. Tienes razón. Necesitamos reconsiderar toda esta situación. Su expresión se iluminó pensando que había ganado. Pero antes de tomar cualquier decisión, continué, hay algunas cosas que creo que deberíamos aclarar. Saqué mi propio folder de la mesa lateral, uno que había estado preparando durante semanas. ¿Qué es eso?, preguntó Sandra, su confianza tambaleándose ligeramente. Son transcripciones, dije, abriendo la carpeta. De nuestras conversaciones durante las últimas semanas. Su rostro palideció. ¿Transcripciones? Resulta que mi teléfono tiene una función de grabación muy útil, y he estado muy cuidadosa de documentar cada conversación que hemos tenido sobre dinero, sobre los niños, sobre tus expectativas financieras. Sandra se puso de pie bruscamente. ¿Me has estado grabando sin mi consentimiento? En mi propia casa, Sandra, donde tengo derecho a grabar lo que quiera. Tomé una de las páginas. Por ejemplo, aquí tienes diciéndole a David que yo debería invertir al menos $50,000 anuales en cada niño si realmente los amo. Yo nunca dije eso. Está grabado, Sandra. Tomé otra página. Y aquí está tu conversación con tu hermana, donde le dijiste que finalmente encontraste la manera de acceder a esa herencia y que la vieja es demasiado culpable para decir que no. El color se drenó completamente de su rostro. «Oh, pero mi favorita», continué, tomando la última página. Es esta conversación telefónica donde le dijiste a alguien que una vez que tengas control legal sobre los gastos de los niños, podrías inflar los costos y quedarte con la diferencia. Sandra se sentó pesadamente, sus manos temblando. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «Lo que siempre he querido, Sandra. Una relación genuina con mis nietos, sin chantaje, sin manipulación, sin que sus necesidades sean infladas artificialmente para financiar tu codicia». «¿No puedes probar?» «¿No puedo?», la interrumpí. «¿Quieres apostar tu custodia parental en eso?». Se quedó callada, procesando la realidad de su situación. «Esto es lo que va a pasar», continué, mi voz ahora tan fría como había sido la suya. «Tú y David pueden irse a Phoenix. Yo me haré cargo de Emma y Lucas, legalmente y completamente. Pero se hará bajo mis términos, no los tuyos». «¿Cuáles son tus términos?», preguntó, derrotada. «Primero, reconocimiento legal completo de mi custodia, sin interferencia de ustedes en mis decisiones sobre cómo criar a estos niños. Segundo, los gastos de los niños serán determinados por mí, basados en sus necesidades reales, no en tu lista de lujos inflada. Tercero, ustedes pueden visitarlos cuando yo lo permita, no cuando se les ocurra». Sandra abrió la boca para protestar,
pero la detuve con un gesto. Y cuarto, Sandra, si alguna vez, intentas manipular a estos niños o a mí de nuevo, estas grabaciones irán directamente al tribunal familiar. Y te aseguro que un juez estará muy interesado en escuchar sobre una madre que abandona a sus hijos para perseguir dinero mientras intenta extorsionar a su abuela. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia y frustración de alguien cuyo plan cuidadosamente elaborado acababa de ser destrozado. «No puedes hacerme esto», susurró. «No te estoy haciendo nada, Sandra. Te estoy dando exactamente lo que pediste. Querías que yo cuidara de Emma y Lucas. Los voy a cuidar. Querías que invirtiera en su futuro. Lo voy a hacer. Solo que lo haré de la manera correcta, por las razones correctas». Se puso de pie tambaleándose, recogiendo sus papeles con manos temblorosas. «David va a escuchar sobre esto», me amenazó. «Espero que sí. De hecho, me gustaría mucho hablar con David sobre todo esto, especialmente sobre cómo su esposa ha estado planeando usar a sus propios hijos como vehículos para extorsión financiera». Sandra se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se volteó hacia mí. «¿Sabes qué? Tal vez tenías razón desde el principio», dijo con veneno en su voz. «Tal vez Emma y Lucas están mejor sin ti. Tal vez deberías quedarte sola como la vieja amargada que siempre has sido». Sonreí, sintiendo una paz que no había experimentado en años. «Sandra», dije suavemente, «por primera vez en 7 años estoy de acuerdo contigo en algo. Emma y Lucas definitivamente están mejor sin ti». La puerta se cerró detrás de ella con un golpe que hizo temblar toda la casa. Unos minutos después, Lucas bajó las escaleras frotándose los ojos. «Abuela Alicia, ¿por qué mamá estaba gritando?». Lo tomé en mis brazos, besando su cabecita despeinada. «A veces los adultos se frustran, mi amor, pero todo está bien ahora». Y por primera vez en mucho tiempo, esa afirmación era completamente cierta. 6 meses después de la confrontación con Sandra, mi vida había encontrado un ritmo que nunca pensé que sería posible. Emma y Lucas ya no eran visitantes en mi casa, eran simplemente mis nietos viviendo su vida normal conmigo. Emma había florecido en su nueva escuela pública, donde había encontrado una maestra que reconocía su talento para las matemáticas y la alentaba constantemente. Lucas había empezado el jardín de infantes y llegaba a casa todos los días con historias emocionantes sobre sus nuevos amigos y las cosas increíbles que había aprendido. La casa que Sandra había considerado demasiado pequeña ahora se sentía perfecta. Habíamos convertido el sótano en una sala de juegos y había agregado estantes para todos los libros que Emma devoraba semanalmente. El jardín trasero, que antes era solo un espacio vacío, ahora tenía un pequeño huerto donde Lucas me ayudaba a plantar tomates y hierbas. La diferencia más notable era la ausencia de tensión. No había más visitas sorpresa con listas de gastos. No había más presión constante para demostrar mi amor a través de compras caras. Emma y Lucas sabían que los amaba porque se los demostraba todos los días con mi presencia, mi atención, mi tiempo. David había venido una vez después de mudarse a Phoenix, 3 meses después de la confrontación. Llegó solo, nervioso, pidiendo disculpas por cosas que nunca había tenido el valor de reconocer antes. «Mamá», me había dicho, sentado en mi cocina mientras Emma y Lucas jugaban afuera. No me di cuenta de lo que Sandra estaba haciendo. No me di cuenta de lo que yo estaba permitiendo que pasara. Había sido una conversación difícil pero necesaria. David finalmente había visto las grabaciones que yo había hecho, y la realidad de lo que su esposa había estado planeando lo había devastado. «Siempre pensé que Sandra solo quería proteger a los niños», me había explicado. «Cuando decía que tú no te sentirías cómoda en ciertos lugares, pensé que estaba siendo considerada. ¿Y nunca se te ocurrió preguntarme cómo me sentía yo?». Se había quedado callado por mucho tiempo antes de responder. «Tenías razón cuando dijiste que era más fácil para mí permitir que ella tomara las decisiones. No quería lidiar con el conflicto». Esa conversación había terminado con David pidiendo perdón genuinamente y prometiendo que nunca más permitiría que alguien me alejara de los niños.
Había firmado los papeles de custodia sin protestar, reconociendo que Emma y Lucas estaban mejor conmigo que en medio del caos emocional que se había vuelto su matrimonio. Sandra y yo no habíamos hablado desde aquella tarde de noviembre. Había intentado llamar unas pocas veces al principio, pero cuando quedó claro que yo no iba a cambiar de opinión sobre mis condiciones, las llamadas pararon. Según David, ella había encontrado un trabajo en Phoenix y estaba reconstruyendo su vida. No preguntaba por los niños con frecuencia. Emma y Lucas se habían adaptado a esta nueva realidad mejor de lo que había esperado. Al principio preguntaban cuándo volverían con sus padres, pero gradualmente habían empezado a referirse a mi casa como casa, sin calificaciones. Sus pertenencias ya no estaban en maletas temporales, sino en cajones y closets permanentes. Una tarde de primavera, mientras Emma hacía su tarea en la mesa de la cocina y Lucas construía una fortaleza con cojines en la sala, recibí una llamada del señor Harrison. «Señora Morales», me dijo, «he terminado de implementar los cambios que me pidió en su testamento». «Perfecto. ¿Todo quedó como lo discutimos?» «Exactamente. La Fundación Educativa Robert Morales está oficialmente establecida. Al momento de su fallecimiento, el 80% de sus activos irán al fondo, que proporcionará becas educativas completas para estudiantes de familias de bajos recursos. El 20% restante irá directamente a Emma y Lucas cuando cumplan 25 años. Una cantidad sustancial, pero no tan grande como para arruinar sus vidas. Sonreí, sintiendo que Robert habría aprobado esta decisión. ¿Y los documentos de custodia? También finalizados. Usted tiene custodia legal completa de Emma y Lucas. David mantiene derechos de visita, pero Sandra. Bueno, dados los documentos que me proporcionó, sus derechos están muy limitados y condicionados a evaluación psicológica. Después de colgar, me quedé sentada en mi cocina, observando a mis nietos. Emma estaba concentrada en un problema de matemáticas, ocasionalmente preguntándome si estaba resolviendo correctamente los pasos. Lucas había abandonado su fortaleza y ahora estaba dibujando en el suelo, cantando una canción que había inventado sobre dragones amistosos. Esta era la vida que Sandra había considerado inadecuada para ellos, una vida sin lujos excesivos, sin presión por mantener apariencias, sin la constante ansiedad de no ser lo suficientemente buenos, una vida donde podían ser niños normales, con una abuela que los amaba incondicionalmente. Emma levantó la vista de su tarea. «Abuela Alicia, ¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto, mi amor. ¿Por qué mamá siempre estaba tan preocupada por el dinero cuando estaba aquí?» La pregunta me tomó por sorpresa, aunque tal vez no debería haberlo hecho. Emma era una niña muy perceptiva. «A veces los adultos se confunden sobre lo que es realmente importante», le dije cuidadosamente. «¿Pero tú no te confundes?» «Bueno», dije, acercándome para abrazarla. «Lo que es importante para mí son ustedes dos. Que estén sanos, felices, que se sientan amados y seguros. Todo lo demás es secundario». Emma asintió, como si eso tuviera perfecto sentido para ella. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté en mi porche trasero con una taza de té mirando las estrellas. Era una noche perfecta de mayo, con una brisa suave y el sonido de los grillos como música de fondo. Pensé en los últimos 8 meses y en cómo mi vida había cambiado completamente. La herencia de Robert me había dado seguridad financiera, pero no era eso lo que me había dado libertad. La libertad había venido de finalmente entender mi propio valor, de reconocer que merecía amor y respeto no por lo que podía dar, sino por quién era. Sandra había pasado 7 años tratando de hacerme sentir menos que nada, y después había pasado meses tratando de explotarme. Pero al final, su propia codicia había sido su perdición. Su incapacidad de ver a Emma y Lucas como algo más que vehículos para acceder a mi dinero había revelado su verdadero carácter no solo a mí, sino a David y eventualmente a un sistema legal que no toleraba la explotación de niños. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de David, una foto de él en su nueva oficina en Phoenix, sonriendo genuinamente por primera vez en años. El mensaje decía: «Gracias por darme permiso para ser feliz, mamá. Los niños y tú merecen mejor de lo que les di». Respondí: «Todos merecíamos mejor,
Pero ahora lo tenemos. Emma apareció en la puerta del porche, frotándose los ojos. No puedo dormir, abuela Alicia. Ven acá, mi amor. Se acurrucó a mi lado en la mecedora que Robert había construido años atrás. Nos quedamos allí en silencio por un rato, ella señalando constelaciones que había aprendido en la escuela, yo escuchando y ocasionalmente agregando historias que mi propia abuela me había contado cuando era niña. «Abuela», dijo finalmente, «¿vamos a estar siempre juntos?» «Siempre que tú quieras, mi amor. Esta es tu casa ahora». «Bien», dijo, acomodándose más cómodamente contra mí. «Me gusta nuestra familia. Nuestra familia, no la familia de Sandra, no la familia ideal que alguien más había tratado de crear para impresionar a otros. Nuestra familia, imperfecta pero real, construida sobre amor genuino en lugar de obligación o interés. 6 meses después, Emma ganó el concurso de matemáticas de su grado. Lucas aprendió a leer antes de terminar el jardín de infantes. No porque yo hubiera gastado miles de dólares en tutores privados o academias exclusivas, sino porque habíamos pasado incontables horas juntos, leyendo cuentos, resolviendo problemas, explorando el mundo a través de sus ojos curiosos. Sandra no vino a la ceremonia de premiación de Emma. No llamó cuando Lucas leyó su primer libro completo. Según David, había empezado a salir con alguien nuevo y estaba enfocada en su nuevo capítulo. Yo no sentía rencor hacia ella. Sentía lástima. Había tenido la oportunidad de conocer realmente a Emma y Lucas, de ser parte de sus vidas de manera significativa, y había elegido verlos solo como medios para un fin financiero. Se había perdido de todo lo que realmente importaba. La tarde en que Emma trajo a casa su certificado del concurso de matemáticas, los 3 nos sentamos en el suelo de la sala, comiendo helado directamente del envase y riéndonos de los chistes tontos que Lucas había inventado. «Abuela Alicia», dijo Emma, lamiendo su cuchara, «¿sabes qué? ¿Qué, mi amor? Creo que somos ricos». Lucas asintió vigorosamente. «¡Súper ricos!». Por un momento me preocupé que hubieran oído algo sobre la herencia de Robert, pero entonces Emma explicó. «Tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos esta casa, tenemos comida, tenemos juguetes y libros, y sobre todo nos tenemos unos a otros. Eso es ser rico, ¿verdad?». Miré a mis nietos, con sus caras manchadas de helado y sus sonrisas genuinas, y supe que tenían razón. Éramos ricos de las únicas maneras que realmente importaban.